El día de hoy tenemos a Javier Morodo, a quien conocí en el mundo de las inversiones. Pero lo que encontré fue mucho más que un estratega financiero. Me encontré con un arquitecto de posibilidades, un pensador que desafía las reglas establecidas sobre la riqueza, la libertad y el éxito. Javier ha sido un pionero en democratizar las inversiones digitales en América Latina. Desde que creó el área digital de GBM en el 2009, transformó la forma en que las personas acceden al mercado financiero, llevando a la empresa a una valuación de más de $1,000 millones y construyendo una comunidad de más de 2 millones de inversionistas. Luego en Bitso lideró la expansión de la criptomoneda a nuevos mercados como Brasil y Colombia, acelerando su adopción a niveles sin precedentes. Pero su visión va más allá de la tecnología y las finanzas. Hoy, con la revolución de la riqueza, su más reciente proyecto, busca compartir los secretos de los millonarios y reescribir la narrativa de lo que significa ser verdaderamente libre, con su metodología Riqueza 360. Ha ayudado a miles de personas a construir, gestionar y expandir su patrimonio, integrando educación financiera, activos alternativos e inversión estratégica. Inversionista, líder de opinión y speaker internacional, Javi no solo construye estrategias, construye mentalidades. No solo invierte en activos, invierte en la transformación. No solo busca riqueza, busca significado. Hoy en Café de Ideas nos sumergimos en su universo para hablar de miedo, valentía y disciplina. Los 3 pilares que han definido su camino y que pueden transformar el nuestro. Tocayo, bienvenido a Café de Ideas. Gracias, querido Tocayo. Me siento honrado de estar aquí contigo y compartir con tu audiencia. Y de verdad, gracias por esas amables palabras con las que abres el podcast. Nada que agradecer. Yo te agradezco a ti porque ha sido un honor conocerte. Te conocí hace poco en el taller de Wealth Mastery, que lo recomiendo ampliamente. Es un game changer en la vida de mi familia, mi esposa y mío. Hemos tomado acción en los últimos meses que se ha generado y estamos muy contentos porque verlo desde un prisma diferente es gracias a ese trabajo que has hecho y tener una comunidad tan interesante como Riqueza 360 me parece fascinante. Entonces es un honor para mí que estés aquí. Oye, Tocayo, la gente te conoce por tus logros en FinTech, pero pocos saben que corriste un maratón, que dejaste el alcohol y que además eres un apasionado del autoconocimiento. Yo diría que, buscas siempre estar en el constante crecimiento tuyo. De estas 3 travesías personales, el reto físico, el cambio de vida saludable y la exploración hacia el interior, ¿cuál dirías que te sacó más de tu zona de confort y qué descubriste de ti mismo en el camino? Qué buena pregunta para empezar. A ver, yo creo que los 3 son caminos que llevan al mismo lugar. Y si tuviera que elegir uno, sin duda elegiría el último, que es el camino de la exploración interna o del desarrollo personal. Que nuevamente yo creo que los dos primeros fueron consecuencia probablemente de ese trabajo, de esa exploración. Yo creo que un maratón bien podría ser una ceremonia, haciendo alusión también a estos procesos intensos, terapéuticos en estados alterados de conciencia. Y bueno, pues también el tema de dejar de tomar alcohol sin duda fue a través de un proceso mismo de desarrollo personal y de interiorizar pues nuestra comprensión de nosotros mismos, que a veces la ignoramos, ¿no? Sobre todo los hombres. Desafortunadamente a los hombres nos condicionaron a no sentir y a no expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, a actuar hacia afuera. Y eso creo que ha sido una gran tragedia porque pues por eso es que los índices de todo, de depresión, de suicidios y demás son tan altos, sobre todo en los hombres, porque es una área inexplorada el de poder conectar con nosotros mismos. Y yo estoy convencido que sea cual sea tu profesión, sea cual sea tu pasión y tu camino de vida, la única manera de poderlo manifestar en su máximo potencial es yendo hacia adentro, es trabajando en ti mismo y pudiendo comprender quién verdaderamente eres y desde ese lugar entonces poder salir y crear lo que sea que quieras crear. Me encanta. Hay una frase de este ateo muy importante que ha Sam Harris, que la verdad es que me ha encantado porque
ver la perspectiva del mindfulness desde esa visión me ha llenado a mí mucho porque me ayuda mucho a aterrizar ciertas cosas. Yo soy una persona que le encanta toda la parte espiritual, pero también le gusta como esta parte científica, ¿no? Y Sam Harris tiene esta frase que me encanta. Dice, gran parte del tema que la gente busca, el hombre siempre está buscando en el exterior y muchas veces cree que esas experiencias como las plantas medicina, como el maratón, como el tomar la decisión de dejar de tomar, pueden otorgártelas. O sea, a veces creemos que estas ceremonias nos generan estas respuestas del exterior. Pero él dice que la verdadera felicidad y la verdadera respuesta está en el interior. La pregunta es la siguiente. ¿Tú qué sigues buscando afuera hoy en día? Mira, yo vengo de un contexto en el que perdí a mi padre cuando era muy joven, en una situación de abandono fuerte después de una ruptura por violencia intrafamiliar y adicciones muy importante en mi casa. Y además soy el primogénito y eso viene cargado de muchos condicionamientos sobre el abandono principalmente, porque pues fui desplazado en mi casa por mi hermano pequeño y porque, en fin, lo que comentaba sobre mi padre, etcétera, ¿no? Mi padre murió años después de que mi madre tomó la decisión de separarse de él, también por un tema de adicciones. Y cuando tú pierdes a tu padre y a tu madre, pues a una edad tan temprana, pues desarrollas una herida muy profunda, que en mi caso lo que tuvo como consecuencia fue una necesidad de reconocimiento muy fuerte. Y la gente piensa que las personas que tenemos esta necesidad de reconocimiento lo hacemos de cierta manera por ego, por narcisismo, por soberbia. Y la realidad es que es simplemente un mecanismo de supervivencia, porque tú cuando en los primeros años de tu vida no tienes la atención plena, sobre todo de tu madre, te mueres. O sea, un bebé si lo dejas solo antes de los 2 años, se muere el bebé, se muere. Y estas heridas las representas desde ese momento. Claro, pasó gran parte de mi vida y yo iba buscando este reconocimiento externo, iba buscando el dinero, iba buscando el poder, iba buscando los bienes materiales, iba buscando los títulos dentro del mundo profesional, sin saber que lo que estaba intentando hacer era cubrir un vacío muy fuerte que yo tenía en mi corazón por la pérdida tan importante que había representado el perder a mi madre y a mi padre. A mi madre conceptualmente, por la llegada de mi hermano. Y fue hasta hace unos años que después de una ceremonia de ayahuasca en donde me reencontré con mi padre y pude observar el cariño que él me tiene a mí y que fue tremendamente doloroso para él también la separación, es que pude empezar a pegar las piezas del rompecabezas otra vez y volver a recrear todo lo que ha sido mi pasado y sobre todo a reconstruirme internamente. Porque eso estaba totalmente roto, tocayo. Y yo sentía tanto enojo, tanta ira, tanto resentimiento con mi padre que estaba rechazando todo lo que viniera de él por esa ruptura que yo tuve, que fue muy dolorosa para mí. Claro que pues nadie se acuerda de lo que vivió y de lo que sentía cuando tenía meses de vida, no años en la edad temprana. Pero a través de comprenderlo, pude empezar a sanar y a reconstruirme internamente. Y a través de esa reconstrucción, entonces, empezar a observar que esta necesidad de reconocimiento era simplemente parte de la huella de abandono que yo venía cargando. Y desde ese lugar, entonces, comenzar un proceso que sigue en proceso, querido tocayo, y que seguirá en proceso probablemente toda mi vida, en el que yo puedo observar esta necesidad de reconocimiento como una necesidad de mi huella de abandono, pero no necesariamente como parte de mi identidad. Y entonces poco a poco he ido pues necesitando menos el reconocimiento, necesitando menos el dinero, necesitando menos los bienes materiales, necesitando menos los títulos nobiliarios, necesitando menos el poder, reconociéndolo más como un mecanismo de defensa, como una armadura que me fui poniendo, pero que también ahora, al tener una comprensión de quién soy internamente y de cómo sucedió mi pasado y las razones por las cuales sucedió. Por ahí dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, no es el hecho en sí, es el hecho en mí.
y cómo eso me representó a mí un trauma importante, poder dejar de lado esa validación externa y comprenderla simplemente como una armadura que yo necesité por tiempo y que ahora ya no necesito. Entonces cada vez es menor, pero comprendo que es un camino eterno en el que seguiré necesitando algo de eso, pero espero que cada día sea 1% menos. Me encanta. Creo que el proceso de transformación, como lo mencionas tú, es un proceso que se va a acabar en el momento en el que se acabó nuestra vida. O sea, básicamente el momento en el que dejemos de existir, o bien el momento en el que decidamos ya no seguir en ese proceso de transformación. Creo que puede ser una decisión o bien puede ser cortado. Hay algo que mencionaste que me encantó y que fue durante todo este proceso tuviste que reconstruir estos momentos tan dolorosos. Y hay algo que me pasó a mí en el Wealth Mastery y que fue muy interesante porque yo había hecho un curso de Tony Robbins, el UPW, y cuando regresé, o sea, me tomé el jugo. O sea, yo fui y sí caí con Tony Robbins y dije, wow, y fue increíble. La verdad es que fue una experiencia padrísima. Mi vida empezó a transformarse para bien y la verdad es que justamente platicaba yo con Caro hoy en la mañana y me decía, Javi, ¿te has fijado cómo ha sido tu proceso de transformación? Y le dije, sí, mira, empezó con una persona que tienes ahí atrás, que es Oso, y después empezó con las plantas medicinas y luego continuó con un terapeuta, Bernardo Álvarez, y luego que me lo presentó Juan Pablo, y luego fue Tony Robbins, y luego fue Javi Morodo y Pablo Sánchez. Entonces el proceso se va haciendo, ¿no? A lo que voy es que cuando regreso al Wealth Mastery, me enfermé. O sea, caí enfermo de no moverme. O sea, yo rara vez me enfermo. Pero fue tan fuerte el darme cuenta desde dónde operaba que en Tony Robbins lo vi. Yo vi que operaba desde la conexión y el reconocimiento. Pero cuando lo vi de esa forma, dije, lo voy a cambiar y ahora voy a hacer más en la seguridad, la contribución, el conocimiento, etcétera. Perfecto. Lo hice consciente en 4 áreas de mi vida. Pero no lo hice consciente en el área financiera y no me di cuenta que en el área financiera es donde más me estaba afectando. ¿Por qué? Porque era el área más que es la que me estaba empujando, porque estamos en un mundo totalmente capitalista y en ese mundo capitalista se requiere de esa pata que sea fuerte, como requiere la espiritual, la social, la familiar. Entonces me dolió tanto el verme ahí, en el sentirme como decir, híjole, qué regadotas he hecho, ¿dónde estoy? A ver, tengo mucha suerte y tengo muy buena fortuna de tener un buen patrimonio y de tener las capacidades que tengo y de ser una persona siempre echada para adelante. Sí, está bien, pero en ese momento, después del Wealth Mastery, fue doloroso, o sea, fue fuerte. Y dijiste algo que me encantó, que dijiste, me tuve que reconstruir, y en ese proceso doloroso, sin mencionarlo, estás hablando del autoperdón. Y yo creo que eso es algo que es el primer inicio. Y mi pregunta va con lo siguiente. ¿De qué forma te perdonas tú, Javi? ¿De qué forma, una vez que pasas por todos estos procesos, sobre todo alguien que en su momento buscó el reconocimiento o tuvo el reconocimiento, yo he estado ahí, porque quieres que papá te voltee a ver, porque quieres que mamá te voltee a ver, porque quieres que tu suegro te voltee a ver, porque quieres que tu esposa te voltee a ver, quien quieras. En ese momento, ¿cómo te perdonas a ti mismo? Porque somos muy críticos con nosotros, y lo digo por experiencia. Es una gran pregunta, Tocayo, y fíjate que voy a retomar el hilo que abrí en la respuesta anterior. En esta noche mágica en la que me reencontré con mi padre, yo empecé a ver con mucha compasión y mucha humildad cómo yo mismo estaba repitiendo exactamente el mismo patrón que había hecho mi padre, pero idéntico. Y yo estaba sumergido en temas de adicciones, alejado de mi familia, de mis hijos, no era un padre presente. Y me cayó el 20 de cómo es posible que todo esto que yo había repudiado, que había rechazado, que me había causado tanto dolor, me estaba a mí literalmente pasando de la misma manera en otra época del tiempo. Y entonces caí en cuenta, ¿no?, de esta soberbia con la que a veces operamos pensando que nosotros somos mejores que los demás, que somos más conscientes, menos conscientes y que
y que me cayó el 20 de todos los errores que había cometido. Y como dices, pues lo más difícil pues es perdonarse a uno mismo. En ese momento también comprendí que el perdonar a mi padre era también perdonarme a mí. Y es bien profundo eso, porque te das cuenta que los problemas que todos tenemos son problemas de nuestros papás y de nuestras mamás. Y que pues uno de los grandes regalos que tenemos, los que tenemos la fortuna de ser padres, es traumar a nuestros hijos. Porque de esa manera le estamos dando una gran razón, un gran reto para que ellos mismos nos superen, para que ellos mismos tengan una misión de vida muy poderosa en la que puedan ellos también hacer algo por futuras generaciones. Y desde esa óptica, con total humildad en ese momento, pues al perdonar a mi padre y reconocerlo como un ser humano, no como mi padre, porque a veces a los padres y a las madres los ponemos arriba, al lado de Dios, y eso no nos permite verlos de manera objetiva. Al poderlos humanizar y poderlos poner en el mismo contexto en el que estamos tú y yo, desde ese lugar los puedes perdonar. Y creo que también a través de perdonarlos, reconocer tu propia responsabilidad. Que al final del día, cualquier objeto, persona que te haga daño, es porque tú lo estás permitiendo. Porque tú estás generando una dinámica en la cual estás permitiendo que las acciones, pensamientos y direcciones de los demás te influyan. Y bajo esa responsabilidad, entonces creo que el acto del perdón es el único acto congruente en el proceso de amor propio y de desarrollo personal de cualquier persona. Ahora, pues una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo, claramente. Y yo creo que estos procesos de desarrollo personal y de transformación y de perdón son eternos. Hoy lo veo en perspectiva y soy infinitamente más compasivo conmigo de lo que era hace 3 años. Lo puedes ver inclusive en mi cuerpo. O sea, yo tenía un cuerpo súper rígido, siempre estaba con los hombros así, estaba mucho más fuerte físicamente. Y no era nada más por un tema de hacer más ejercicio o de vanidad, sino literalmente tu sistema nervioso central está condicionado a ese nivel de miedo, de incertidumbre, de rigidez, de llámale como quieras. Y entonces vives así, vives con los hombros arriba y vives vives sometido, vives muy estresado en tu mismo cuerpo físico. Y es increíble porque cuando empiezas a trabajar todas estas cosas, te empieza a perdonar y te empieza a quitar un poco los gajos de la cebolla, literalmente tu mismo cuerpo empieza a cambiar y tu sistema nervioso central se empieza a despresurizar y empieza a cambiar tu configuración de tu psique y otros más temas psicológicos, pero empieza por el mismo cuerpo. Y eso me ha permitido pues, seguirlo trabajando y, en fin, seguirlo trabajando también hacia adelante. Otra cosa que me pasaba antes es que pues, era muy nervioso. Era el típico que tenía la pierna así temblando todo el tiempo, ¿no? Y eso no son nervios, eso es ansiedad. Y la ansiedad es miedo. Y la ansiedad es miedo. Y claro, pues cómo no iba a vivir con miedo si me tocaron vivir los primeros 2 años de mi vida escenas de violencia en las que yo estaba presente y de adicciones que podrían estar en una de las películas de terror de Hollywood. Y creo que lo interesante, y lo dice Raúl Romero, que es otra de las personas que tengo por acá, que estuvo también con nosotros en World Mastery y que es uno de mis grandes mentores y ahora también afortunadamente un gran amigo, dice que los niveles de conciencia y cómo vamos avanzando en la vida lo que nos permiten es revisitar esos mismos momentos desde otro lugar y que siempre avanzamos en una especie de espiral, ¿no? Y no es que pues, esas escenas de violencia que me tocaban vivir cuando era joven vayan a desaparecer, esas nunca van a desaparecer. Pero lo que sí es que el lugar desde donde las revisitas, una vez que vas avanzando, es otro. Y hoy no las revisito desde un lugar de resentimiento, de ira, de enojo, sino las vuelvo a visitar desde un lugar de compasión, de comprensión, de conexión. Porque a lo mejor, pues es el gran regalo que te dan los padres, ¿no? El tener una razón más para superarse, porque nunca lo hacen con dolo. Y nosotros que ahora tenemos la fortuna de ser padres, pues lo vives, ¿no? Y a veces cometes errores. Pero
eso no quiere decir que no estés haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Y ya para terminar la pregunta, hace unas semanas me tocó estar viendo una película que se llama Unbreakable Boy, que está buenísima, de un niño con autismo. No la he visto, me la han recomendado mucho. Vale la pena, sobre todo para niños un poco, niños chicos que puedan empezar a entender estos temas que son complejos. Y se volteó mi hijo Iker y estaban discutiendo la pareja, ¿no? Los papás. Y me dijo, a veces tú haces eso con mamá. Y dije, puta, tienes razón. Y me volteé y le dije, tienes razón, Iker, tienes razón. Y te pido una disculpa. Te pido una disculpa porque no es lo que debería hacer. Y más que prometerle no hacerlo, no le dije nada más, no le pedí una disculpa, pero me prometí a mí no hacerlo, ¿no? Y creo que eso vale todo, porque dice también Raúl Romero, if you think it twice, it's bullshit. Y las cosas no hay que revisitarlas, las cosas hay que hacerlas. Y si queremos el cambio en nuestros hijos, empecemos por el cambio en nosotros. Y así con todas las personas que estén a nuestro alrededor, nosotros seamos ese cambio que estamos buscando en el mundo. Y es tremendamente difícil, no es fácil, pero creo que si lo asumes desde ese lugar y desde esa responsabilidad y desde esa honorabilidad contigo mismo, es cuando creo que las cosas empiezan a cambiar. Y fíjate que me encanta lo que dices, porque la maldición de un hijo es no poder superar a su padre. Es una de las frases que luego me es como de, bueno, híjole, fuerte, ¿no? La maldición de un hijo es no poder superar a su padre. La maldición de una hija es parecerse a su madre. Y esta frase, cuando vives de cierta forma lo que te tocó vivir a ti, imagínate nada más, imagínate nada más lo duro que está inconscientemente por todo un tema colectivo, que la maldición tuya era no poder superar a tu padre. Y en el momento en el que, con las herramientas, con el trabajo que has hecho, con los amigos, con tu red de soporte, tus hijos, tu esposa, tuviste todo este proceso amoroso y compasivo para darte cuenta que tu padre estaba haciendo las cosas con las herramientas que él tenía, y que esas herramientas eran para él la forma de decir te amo, para él la forma de decir tengo miedo, para él la forma de decir no sé lo que estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo aquí. Y eso lo puedes comprender gracias a todo lo que has vivido. Pero muchas veces quien nos escucha no lo podemos comprender, no lo podemos entender, porque nos falta mucho, creo yo, la parte de justamente la valentía de enfrentar ese miedo de saber quién soy, ¿no? Y creo que eso te lo debes a ti, y ese es un reconocimiento que lo dijiste hoy, el miedo a perdonar y a reconocerme, ¿no? Eso, wow, te felicito y gracias por compartirlo. Tocayo, hay una pregunta que me hizo alguien que fue un alumno tuyo, un compañero de trabajo, y que me decía, a ver, hazle esta pregunta. Javier, ¿cuáles son las áreas de tu vida que sigues trabajando porque no estás satisfecho? Nunca conforme, pero siempre agradecido. Uh-huh. Esa es una frase que me dijo un buen amigo, Gabo, y que resuena mucho con mi forma de ser y de comprender la realidad. Yo soy un explorador, querido tocayo. Eso es lo que me apasiona. Y por ende, yo nunca voy a estar satisfecho, lo cual podría verse como una maldición, pero siempre voy a estar agradecido. Y eso me hace seguir explorando todo. Yo soy una persona que crecí con una necesidad de saber cuál es el sentido de la vida. Yo desde pequeño me pregunto estas cosas filosóficas que muchas personas en su vida nunca se van a preguntar. Pero yo sí, digo, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir el mundo? ¿Qué es el universo? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué? ¿Para qué? Y esa exploración me apasiona. Y yo descubrir los límites del cuerpo humano, de la mente, de las finanzas, y intentar observar patrones y después compartirlos con la gente es mi misión de vida. Yo soy un explorador cósmico que me gusta compartir lo que en mi propia experiencia voy descubriendo.
Entonces, pues ese es mi reto, ¿no? Y la gente que vive a mi alrededor sabe que lo hago de la mejor manera posible. Es difícil, sobre todo para mi esposa, vivir con alguien como soy yo, porque pues todo el tiempo estoy buscando cómo hacer más y cómo mejorar, pero también reconociendo que ya el lugar en donde estoy es perfecto en sí. Entonces, para mí la clave es esa, es cómo buscas el balance entre el hacer y el ser. Y es algo que antes no tenía la capacidad de hacer, honestamente. Antes todo el tiempo estaba buscando hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y nunca disfrutaba el momento presente. Una de las grandes tragedias de la vida que me tocó vivir es que siempre te pongas metas externas, ¿no? Y es cuando logre el $1,000,000, cuando sea campeón de tal, cuando termine el maratón. Y cuando te pones esas metas externas, que aparte son fijas en un tiempo futuro, lo que dejas pasar es el momento presente. Entonces, todos los días que entrenaste para el medio maratón, para la carrera, para el Ironman, o lo mismo, ¿no? Que trabajaste para poder lograr la empresa y crecer y ayudar a la gente allá afuera, no los disfrutaste. Y llega el momento, y es un momento de júbilo que dura minutos, a veces segundos, y se va. Y lo mismo con el dinero, ¿no? Por ahí dice Jim Carrey que ojalá que toda la gente llegara a ser multimillonaria y famosa para que se dieran cuenta que ahí no está el beneficio. Y yo he tenido mucho dinero y he tenido muchos reconocimientos y es efímero la felicidad. Y cuando lo cambias por intentar disfrutar el momento, intentar disfrutar el proceso, entonces se multiplica por millones de veces, porque entonces estás disfrutando en todo momento todos los eventos de tu vida. Una cosa bien interesante me pasó, nada más para terminar de ejemplificar esto, ahora que dejé de tomar. Yo un poco estaba condicionado para echarme mi primer tequila los viernes por la tarde con una michelada con muchísimas salsas. Y lo disfrutaba como pocas cosas. Y lo que no me daba cuenta es que yo tenía que sufrir 6 días de la semana para que llegara ese momento, que tal vez duraba un par de horas. En la comida, con mis amigos, con mi esposa, echarme ese primer drink. Y era un hit de dopamina, tocayo. Entonces, hasta que me daban, ya sabes, goosebumps, o sea, me daban escalofríos de sentir ese nivel como de felicidad. Y ahora disfruto todos los días, todas las mañanas, es mi momento favorito. El tener la oportunidad de ir a hacer ejercicio, el tener la oportunidad de comer con mis hijos. Y pues se multiplicó, si quieres, hasta por 7. Nada más pudiendo disfrutar todos los días, sin importar que fuera un viernes. Claro que después, aparte con la cruda, pues el sábado y el domingo estabas tumbado y chance a veces me le echaba tumbado hasta el miércoles o iracundo, de malas, ansioso. Y entonces es ponerte a pensar todo lo que estás dejando pasar por lograr este reconocimiento externo o por estar viviendo simplemente queriendo lograr ciertos milestones y no reconociendo el que eres ya perfecto en este momento y que debes de disfrutarlo y de aprovecharlo como si fuera el último, porque aparte algún día lo será. Definitivamente. Y algo que me encantó de la pregunta que me hizo esta persona, me dijo, te va a decir que todas, porque es un explorador. Síguele insistiendo y pregúntale, ¿qué área de improvement, qué área de oportunidad te duele mucho hoy, tocayo? ¿Qué área de oportunidad me duele mucho hoy? O no mucho, te duele y quieres mejorar. Es como dices tú, eres una persona completamente abierta a mejorar. ¿En qué te estás enfocando hoy? A ver, vengo trabajando muy fuerte en mi familia y me encanta. Yo había sido una persona que había dedicado mucho de mi tiempo para estar bien yo. Y creo que es la base de todo. O sea, creo que si tú no estás bien, nadie está bien. Por ahí hay una frase que me encanta, que es lo mejor que puedo hacer por ti es invertir en mí y lo mejor que tú puedes hacer por mí es invertir en ti. Y lo creo profundamente. Yo creo que no hay mayor acto de generosidad que trabajar en uno mismo. Ahora, creo que ya me había pasado de lanza. Ya estaba tostado el pan. Y ahora lo que estoy intentando hacer de manera consciente es cómo le puedo regresar esto a la gente, ¿no? Y empezando por mi círculo más pequeño, ¿no? Y más cercano, que es mi familia. Y es cómo puedo vivir para ellos y cómo puedo ayudarlos a ellos en el proceso de cada uno. Y a veces es contraintuitivo porque, como me pasa mucho con mi esposa, yo queriendo ayudar, ¿no? Y diciendo, bueno, pues haz esto y esto. Y me dice, ya, sácate.
sácate la chingada, güey. Ya no quiero que me estés jodiendo de que si tengo que hacer o no tengo que hacer. Claro que yo lo hacía de la mejor de las intenciones. Pero ella, de hecho, en el curso que hicimos de Wealth Master y parejas, que nosotros dos también tomamos, estuvo muy padre porque en algún momento agarró y me dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito un coach, ni necesito un jefe, ni necesito un líder. Yo necesito un esposo. Yo necesito una pareja. Yo no necesito a alguien que está delante de mí, que me diga y que me enseñe el camino. Yo necesito a alguien que me tome la mano y que me acompañe. Wow. Y entonces es muy profundo, pero a veces en nuestra necesidad de ayudar, desayudamos porque nos ponemos en un rol que no nos corresponde. Y a veces el mensajero es más importante que el mensaje. Y entonces cambié la estrategia. Y entonces es ser simplemente devoto a lo que ella necesita, ¿no? Y si lo que necesita es que me haga un lado, me haga un lado. Y creo que de esa manera podemos también avanzar y podemos también crecer y desarrollarnos. Entonces, la familia ha sido algo importante que he trabajado y que me permite también seguirme desarrollando, no nada más en mi familia, sino también de cara a todo lo que tenemos que hacer y que podemos hacer de cara a la comunidad que sabes tan querida ahora en Wealth Mastery y también de cara a la gente, porque creo que el único sentido en la vida es poder dar tu regalo y poder servir a la gente y poder ayudar a la humanidad y al universo a que podamos seguirnos desarrollando. De hecho, Tocayo, hay un tema que, o sea, me llegó esto que acabas de decir, porque previo al Wealth Mastery, Caro me veía ir y venir de un curso y de una meditación, de este libro que he escuchado, de aplicar el libro, de escuchar este podcast. Y justamente ahora me regaló hace poco un autorretrato. Yo le regalé un autorretrato y ella me regaló un autorretrato. Y cuando me lo regala me dice, me gusta mucho esta foto porque fue tu foto de transformación, ¿no? Fue cuando empezaste a transformarte y entonces empecé a ver en ti ciertas cosas impresionantes. Y justamente cuando regresábamos de Wealth Mastery, me agarra la mano y me dice, gracias porque entiendo lo importante que es empezar a trabajar en mí. Y justo lo platicaba con mi coach hace poco, que le decía, no sabes cuántas veces le he dicho, es que esto, el otro por aquí, acá, mira, si empiezas a hacer esto, si te fijas en esto, si el otro, si hacemos esta meditación juntos, si llegamos en esa, ¿sabes? Y de repente, ayer llega y me dice, no sabes lo que me pasó, ¿qué? Me platicaron esto y esto, y así yo por dentro, te lo acabo de contar hace 15 días, ¿sabes? Entonces eso que acabas de contar es una experiencia muy significativa para mí, porque efectivamente lo platiqué yo con Pablo en su momento cuando estábamos en el Wealth Mastery, y me dijo, ¿qué tienes que ser para tu esposa? Y acabas de mencionar algo que me fascinó y que te lo voy a copiar. También lo dijo Pablo, pero lo voy a copiar. Ser devoto a ella y ser devoto a tu familia. ¿Y qué conlleva ser devoto para tu familia, Tocayo? Conlleva comprenderlos, empezar por comprenderlos a cada uno de ellos, que no es cosa sencilla, porque muchas veces reflejan tu sombra y eso es difícil de digerir, ¿no? Muchas veces las personas que conocemos, dependiendo del momento donde las hayamos conocido, pues es la conexión tan fuerte porque lo que estaban viviendo cada uno en ese momento, pues fue lo que generó esa atracción. Pero, por ejemplo, yo para contarte un poco sobre mi propia historia, pues yo cuando conocí a mi esposa, que era en mis 20s, pues claramente tenía una dependencia muy fuerte de todo esto que hemos hablado, ¿no? El reconocimiento pues sí, el alcohol y de muchas de las circunstancias que tenía a mi alrededor. Y el complemento de eso es una persona codependiente, que pues lo que hacía de manera inconsciente era ser medio mi mamá. Y entonces yo podía ser ese niño que estaba buscando rebelarse ante el mundo y entonces, digo, eso a nivel roles, ¿no? Independientemente de lo que represente como pareja. Y entonces desde ese lugar es poder separar las cosas y decir, bueno, pues yo era esta persona, ¿no? Y aparte cuando me empecé a mover Tocayo, pues claramente empezó a moverse también la relación, porque esa dinámica que existía ya no era válida, ya no era tangible porque pues no había quien contestara, ¿no?
rol perfecto para un dependiente es un codependiente, pero para una codependiente o para un codependiente es un dependiente. Y cuando ya no hay dependiente, pues genera cortocircuito. De hecho, en Alcohólicos Anónimos es muy conocido que muchas veces los dependientes o los adictos fracasan no porque ellos hayan fracasado, sino porque el codependiente es el que no se puede mover. Y a veces el codependiente regresa y dice, no, ¿saben qué? Hagan que este compadre vuelva a tomar, porque la que ya no puede seguir viviendo soy yo, ¿no? Con ese nivel de control que necesitan. Y esto para decirte que es difícil estos procesos de transformación. La gente piensa que es fácil y que uno se mueve y listo, ¿no? Pero no, porque todo el sistema se está moviendo. Entonces tienes que comprender quién era la persona, quién es hoy y qué es lo que necesita. Y por otro lado, por ejemplo, con tus hijos es todavía más difícil porque pues, son tus hijos, ¿no? O sea, como quiera tu esposa la elegiste y la puedes seguir eligiendo todos los días, pero a tus hijos no. O sea, esos son tus hijos y punto. Y como todo en la vida, pues hay algunos hijos que son más afines que los otros. Y hay algunos que te despiertan mucho más sentimientos de inseguridades, de traumas, de heridas, que son difíciles de ver, ¿no? Y en mi caso, pues, en fin, así sucede. Yo tengo 3 hijos y los 3 son muy distintos y los 3 necesitan cosas distintas. Y además los 3 tienen una percepción de la necesidad de ser amados por sus padres de manera equitativa. Y este sentido de justicia es difícil también después de poder comunicar con los hijos. Entonces, pues yo creo que es empezar sobre todo por comprenderlos muy bien a cada uno y comprender qué es lo que cada uno necesita. Y desde ese lugar, entonces, poder poner el tiempo de calidad para poderlos apoyar en su propio desarrollo, que no es materia sencilla, pero yo diría que lo más importante es poderlos conocer. Me encanta. Y algo que es bien interesante, Tocayo, es que justamente mencionas algo bien interesante. Para mí son los mejores maestros, mi esposa y mis hijos. O sea, cada persona que conozco es un gran maestro y eso lo aprendí en mi vida, porque estoy abierto a esa posibilidad, de verdad, la posibilidad de aprender, de escuchar, de comprender y más bien busco ese tema en una relación. Con mis hijos pasa algo bien interesante porque justamente lo que mencionas, o sea, esos maestros son los que me enfrentan con ese Javi que no tuvo el reconocimiento, ese Javi que no lo juntaron cuando era chiquito porque era chaparrito, ese Javi que siempre quería ayudar a los demás y cuando los ayudaba terminaba lastimado. O sea, toda esa parte me pasa con mis hijos, pero también está el otro, la otra, o el otro, la otra, como sea, que me recuerda a mi hermano, que es hermano disciplinado, organizado, que llegó esto, el otro, y entonces es como de, va bien, pero a la vez es como, no, tampoco tanto, porque se va a volver en OCD, y entonces operamos desde el miedo. Tenemos el mismo hermano. Saludos a mi querido hermano Feria, también a tu hermano. A mi hermano Juanca, que me acuerdo que salía yo de chiquito con medallas y yo salía con una medalla, la de moral, y él lleno de medallas así, y entonces mi papá nos grababa y nos decía, Javi, felicidades por tu medalla. Y mi hermano me hacía así de lado. No, él solo se ganó una, yo me gané todas, ¿sabes? Era interesante, o sea, muy interesante, y gracias a eso, pues hoy es un amor impresionante, pero también es una situación que he ido sanando, ¿sabes? Entonces, claro, pero aparte, saludos a Juanca también. Pero ¿sabes qué es interesante? Que a veces no nos permitimos sentir o comprender esos sentimientos, emociones de celos, de lo que sea, porque es tu hermano, o porque es tu esposa, o porque es tu amigo. Y eso está mal. Porque si no nos permitimos nombrarlo y sentirlo, entonces lo estamos reprimiendo y entonces empieza a volver una bola de nieve. Me encanta. Y no tiene nada de malo. O sea, todos somos seres humanos y que tengamos celo de nuestro hermano es perfectamente normal. Es un instinto de supervivencia. Y que tengamos celo de nuestra pareja y que tengamos celo de nuestro amigo es normal. Todos vivimos en este famoso rat race, ¿no? En el que sí, nos han vendido la idea de que estamos compitiendo todos contra todos y de que todo el juego se llama el dinero y que es un juego suma cero, lo cual es falso. Pero esa es la idea que nos han vendido. Y entonces por eso, claro que se pueden generar estos sentimientos de todo, de odio, de ira, de envidia. Pero si no tenemos la capacidad de nombrarlo, entonces nunca vamos a tener la capacidad de trabajarlo y de sanarlo. Y entonces empieza por ahí, por decir, oye, pues sí, pues todo de la chingada, güey, que este güey se lleva todas las medallas y yo nada, ¿no?
Pues estuvo la chingada que este güey le reconocían todo y lo cuidaban y lo protegían y a mí no, y a mí me exponían. Pero solo desde ahí se puede trabajar. Y eso no quiere decir que no lo puedas transformar y que no quiere decir que ni siquiera sea cierto. Pero sí es válido el sentimiento. Ahora, pues no era una injusticia de tus padres. Seguramente estaban haciendo lo mejor que podían y no lo estaban haciendo por favorecer a uno o al otro. Lo estaban haciendo porque era lo que ellos querían que era mejor para todos. Pero creo que lo importante y lo que hay que empezar a quitar el tabú es eso, a permitirnos sentir lo que sea que sintamos, sin sentir que es poco honorable o que es whatever you wanna call it, el sentimiento. Y justamente hay un sentimiento que es bien interesante, que es el miedo. Y me gustaría entrarle ahí porque quisiera saber, algo que admiro mucho de ti es la forma en que vas definiendo sacas tus definiciones y tienes tus definiciones para la riqueza, tienes tus definiciones para la familia, tienes tus definiciones para la amistad, tienes tus definiciones para el amor propio. ¿Tienes una definición del miedo? Qué buena pregunta, tocayo. Mira, para mí el miedo es una alerta. Uh-huh. Es una señal. Es una señal de que hay algo que trabajar, que hay algo que observar, que hay algo a lo que le tenemos que poner atención. Es lo que quiere decir el miedo para mí. Por ahí decía una querida chamana, maestra, que si tan solo los cuervos supieran que donde ven espantapájaros es porque está lleno de comida. Que no debíamos de tenerle miedo al miedo. Que teníamos que abrazarlo, que teníamos que observarlo, porque detrás de eso hay un gran regalo. Y como esas hay un millón de analogías, por cierto. Campbell, sí, claro. Campbell, que habla de la cueva, ¿no? La cueva a la que tanto tememos entrar contiene el tesoro que tanto buscamos. Lo mismo de los dragones, ¿no? Dicen, todo dragón tiene su tesoro. Y sí, te das cuenta en todas las grandes mitologías e historias, siempre detrás del dragón hay un gran tesoro. Está la princesa, está el tesoro. Gracias por compartirlo, me fascina. Wow. Pero es real, ¿no? Y a veces lo que queremos hacer cuando existe el miedo es alejarnos del miedo, decir, no lo va a voltear a ver. Pero no porque no lo voltees a ver, quiere decir que se va a ir o que no existe. Ahí está y está presente. Y entonces es paradójico porque en el momento en el que sientes el miedo y lo rechazas, es de cierta manera un acto de cobardía desde mi punto de vista. Y digo, yo respeto el proceso que cada quien quiera seguir, pero el miedo va a seguir ahí, ¿no? Y lo veo mucho con estos procesos de psicodélicos que son muy bruscos en llevarte hacia el miedo, hacia la oscuridad. Y a mí me ha dado muchísimo miedo. Tocayo, te confieso que he pasado los peores momentos de mi vida en esas ceremonias, sin lugar a dudas. Noche oscura del alma. No, es inimaginable, es inefable lo que te podría contar yo del nivel de miedo que he sentido y de las visiones y sentimientos y percepciones que yo he pasado. Pero yo reconozco que está ahí y que eso es parte de mí y que si yo no lo trabajo ahorita simplemente lo estoy pateando al futuro. Y como toda cosa que no resolvemos empieza a crecer en dimensión y en magnitud, es como una bola de nieve. Pues simplemente va a hacer que cada vez sea más pesado. Hasta el momento en el que sea insostenible y que te truene. Y por eso creo que es una gran analogía, no nada más lo que decíamos del espantapájaros, de la cueva o del dragón, sino también de visualizarnos cómo el no trabajar el miedo va a terminar siendo un peso insostenible para nosotros, al grado después que no vamos a poder tener la capacidad siquiera de poder salir a la vida, a vivir la vida. Porque cuando no atendemos esos procesos es cuando tenemos problemas profundos de depresiones, de ataques de pánico, de ansiedad, porque hay algo que nos está dando tanto miedo que no hemos podido enfrentar que nos va a matar. Y el miedo mata a la gente que no lo alcanza a percibir. Pero el miedo a la gente que sí lo puede ver es su mejor aliado. Porque entonces te va dejando estos breadcrumbs, ¿no? Te va dejando estos guiños de dónde hay algo que tú no estás viendo que te está matando. Gracias, tocayo, de verdad. Muchas gracias. Hoy en la mañana platicaba con un amigo sobre el tema del miedo y
y justo me decía, para mí el miedo es que algo te importa. Y desde ahí, desde ahí, cuando lo ves desde ahí, es justamente lo que dices, o sea, son estas migajas que se van quedando, que te va reconociendo, hacia dónde tienes que caminar, hacia dónde debes de caminar, porque donde te importa, o sea, tu mayor miedo, pues perder a mi familia, ok. ¿Qué haces para no perder a tu familia? O sea, en su momento, justo me acuerdo que cuando hice este proceso con esta gran chamana, que hablabas tú, le decía, es que mi mayor miedo es perderme, o sea, mi mayor miedo es volverme loco. Y justo me decía, Javi, ¿sabes lo que significa la locura? Y le dije, no. La locura es no tener la capacidad de saber quién eres. Sácatelas. Entonces, tienes miedo a no saber quién eres. Descúbrete. ¿Qué es lo que te hace que seas tú? Y en el proceso de ese de saber qué era yo decía, ay, pues, me decía, ¿qué te saca del miedo? Dice, imaginarme que le toco la mano a mi esposa. Ok, estás poniendo tu esencia en otra persona. Y está bien, no está mal. Pero estás poniéndote, o sea, ¿qué te puede recordar a ti? Yo le decía, mis manos, o sea, el poderme ver mis manos creo que es importante. Y si te pierdes las manos, ¿qué te va a recordar a ti? Y esto fue un proceso de una terapia bastante fuerte y dura, en la que finalmente llegamos al corazón, ¿no? Y a la esencia. Y entonces, ¿qué es lo que para mí era ser yo? Y llegué al servicio. Y en ese servicio trabajamos profundamente, que parte del servicio yo lo veía como el ayudar, como el dar, como el... Y de repente me cambió la idea y me dijo, servir, ¿qué es servir? O sea, que eres útil, que eres esto. Le dije, sí, por ahí va. Y entonces llegué a esta situación en la que me di cuenta que yo soy más que mi esposa, que con mi familia, que mis hijos, que mi corazón, que el servicio, que justamente estoy experimentándome. Y entonces pude superar esa noche oscura del alma después de una terapia muy dura, ¿no? Y efectivamente, o sea, creo que el miedo es una señal, y te lo agradezco que lo hayas definido de esa forma. El miedo es una señal, y fíjate que, digo, para ser más específico, creo que esto le puede ilustrar mucho a la gente que nos está escuchando. Mi mayor miedo de la vida, pero por órdenes de magnitud, es que mis hijos se mueran. O sea, eso es algo con lo que siempre he tenido, pues, un problema muy fuerte, ¿no? Y por mi pasado y por mi presente. Y era una de las tantas razones por las cuales yo no me acercaba a mi familia, porque yo no quería desarrollar siquiera una relación cercana con mis hijos, porque no me quería exponer a perder a mis hijos. Imagínate lo fuerte que no me quería exponer a perder a mis hijos, que prefería no tenerlos. Obviamente esto de manera inconsciente. Y entonces el reto es cómo me preparo para enfrentar la muerte de mis hijos. O sea, porque es una posibilidad. Y cuando no lo quieres ver de esa manera, porque dices, no lo voy a decir. Y bueno, por supuesto, siempre hay que tocar madera y estas cosas. Nunca hay que dejar las cosas a la suerte. No. Pero cuando no lo quieres ver y lo ignoras y pasa, entonces ya no hay nada que puedas hacer. Y lo que he aprendido a través de enfrentar este proceso, que he hecho muchas prácticas, es que al yo tener presente la posibilidad de que mis hijos se puedan morir, tengo de dos. Tengo ignorarlo y vivir en miedo, o tengo abrazarlos y amarlos en el presente, de tal manera que si el día de mañana llegara a pasar este suceso, no hubiera manera de que yo me arrepintiera de haberlo dado todo en el presente. Wow. Por contra, la gente que vive en el miedo y que se aleja, el día de mañana, cuando suceden estas cosas que suceden, probabilísticamente nosotros no sabemos si estas cosas van a pasar o no. Entonces viven toda su vida arrepentidos porque no dieron en el presente todo el amor que pudieron haber dado. Y me decía un gran amigo, me decía, cuando sientas eso, cuando sientas el miedo por perder a tus hijos, cambia ese miedo por amor en el presente. Wow. Cambia ese miedo por amor en el presente. Y entonces es lo que trabajas, ¿no? Yo cuando siento ese miedo, voy y abrazo a mis hijos y les digo que los quiero mucho, y al día siguiente intento estar más tiempo con ellos, porque de eso nunca te vas a arrepentir. Me encanta. Y justamente dijiste algo que me gustó mucho, y fue
creo que la cobardía es justamente saber que tienes miedo y no voltear a verlo. La valentía, por consiguiente, ergo, como dirían, sería lo contrario. La valentía sería tener la capacidad de hacer las cosas aún con miedo. Exactamente. Y esa valentía, tocayo, para ti reside, lo que acabas de decir, reside desde el amor. Desde el amor incondicional, sin lugar a dudas. Okay. Porque la valentía solo la puede medir uno mismo. Porque cada quien sabe cuáles son sus dragones. Y entonces, pues a veces hay cosas que parecen ser valientes desde las tribunas. Y a veces lo son y a veces no lo son. Y a veces hay cosas que parecen cobardes desde las tribunas. Y a veces lo son y a veces no lo son. Y solo existe uno mismo quien puede juzgar esos momentos. Wow, gracias. Y solo desde ese lugar creo que podemos entonces saber nosotros si genuinamente lo estamos haciendo por una o por otra razón. Y para mí, el acto de valentía es un acto, eso, de amor propio, pero es un acto de responsabilidad absoluta con uno mismo. Y hay veces en el momento que pues no tienes la energía o no tienes tal vez las capacidades o no estás en tu mejor forma para enfrentar los miedos. Pero eso no quiere decir que no estés trabajando en el proceso de enfrentarlos, de confrontarlo. Pues como todo, ¿no? Hay momentos de expansión, hay momentos de contracción y esos son válidos. Pero creo que lo único que no nos podemos permitir es hacernos güeyes a nosotros mismos. Porque eso es lo que creo que es más nocivo de la humanidad. Definitivo. A veces somos las personas menos congruentes y menos honestas con nosotros mismos por miedo. Por miedo al qué dirán, por miedo a decir que no, por miedo a el rechazo. Y yo he tenido muchos problemas alrededor de eso, tocayo. Por esa misma necesidad de reconocimiento. Porque he estado jugando los juegos de otras personas que a mí no me interesan, que a mí no me importan. Y bueno, pues cada vez voy comprendiendo más cuál es mi propio camino, voy enfrentando más mis propios dragones, mis espantapájaros y descubriendo ese camino de valentía y de congruencia que a mí, tocayo, me ha hecho ser otra persona. Yo de 1 año y medio para acá, sobre todo desde el momento en el que tomé ese acto de coraje de decir no vuelvo a tomar, me cambió la vida. Y no porque el tomar sea algo que la gente deba o no deba hacer, que cada quien tome sus propias decisiones. Pero para mí, derivado de mi historia y de mi contexto, lo que representa el haber dejado de tomar es esa valentía infinita, es ese amor propio y es ese amor por mi familia y por la vida que es un faro en mi día a día para saber que tengo la capacidad de ser valiente en todo momento. Wow, tocayo, es que es sumamente conmovedor el poder reconocer que efectivamente a través de estos miedos dejamos de ser nosotros. Y tengo una pregunta que me la regaló una persona que trabaja contigo y de verdad creo que es la pregunta. Suponiendo por un momento que ¿crees realmente que cambiamos o simplemente descubrimos quiénes éramos desde el principio? Es una gran pregunta. Puta, gran pregunta. Yo me iría por la segunda. Yo creo que nunca cambiamos. Yo creo que nada más recordamos quiénes éramos, quiénes siempre hemos sido y quiénes siempre seremos. Y lo que sucede, nuevamente retomando un poco mi experiencia de vida, es que creces, más bien naces, y cuando empiezas a crecer y cuando empiezas a desarrollarte, empiezas a comprender de cierta manera que el mundo es un lugar tenebroso, que está lleno de obstáculos y de enemigos, y te empiezas a construir esta armadura, ¿no? Y te empiezas a poner pues todo, ¿no? Te empiezas a poner la armadura, empiezas a conseguir el escudo, el casco, la espada, el arco, y vas por la vida. Y lo que sucede es que muchas veces la vida te da la razón de tener la armadura, ¿no? Y entonces te llegan un par de golpes y te llegan un par de enemigos, y entonces usas la espada y usas para defenderte y usas el arco para tirar y atravesar esto.
y en fin, te atacó un tigre, pero no te pasó nada porque traías la armadura bien puesta. Y entonces dices, pues ya la armé, pues así era, ¿no? Y de repente te das cuenta que la selva se vuelve desierto y te empiezas a acalorar y dices, no me lo voy a quitar porque si me lo quito me van a venir aquí a atacar, pero ya no hay nadie. Ya no hay nadie, ya venciste esos dragones, pero ahí sigues con tu armadura porque eso fue lo que te funcionó. Y literalmente te empiezas a morir. O sea, te empieza a desahuciar porque el calor te invade y porque lo que traes te pesa tanto que ya no puedes seguir avanzando. Y porque sigues cargando la balsa que te ayudó a cruzar el río, pero sigues ahí con la balsa. Ya no hay río, pero sigues con la balsa porque eso fue lo que te funcionó. Y el miedo de la incertidumbre, lo que pueda venir, te da tanto miedo, te da tanta incerteza que literalmente te empiezas a morir hasta que desahuciado en el piso te das cuenta que no tienes de otra, tocayo. Te rindes. Y muchas veces rendirse es el mayor acto de valentía. Y dices, mira, pues no sé, pero si no me quito esta armadura y si no dejo mi pasado en el pasado, me voy a morir en el presente. Y entonces te la quitas, te expones al mundo y te vuelves a redescubrir y recuerdas que sí, eso te ayudó a sobrevivir, pero que te inhibe y te impide ser quien verdaderamente eres, quien verdaderamente llegó a este mundo para poderle dar el regalo y para poderte dar a ti ese regalo de disfrutar con toda plenitud el milagro de la vida. Y desde ese lugar entonces empiezas a reconstruir tu vida. Y todos pasamos por ese mismo momento, por esa aventura. Es la aventura de la vida, ¿no? Y Joseph Campbell lo llama el viaje del héroe. Y seguramente mucha gente que nos esté escuchando, muchos se sentirán o se identificarán con esta historia. Pero es real. Siempre fuimos, siempre seremos. Por momentos lo olvidamos, pero en los momentos importantes lo recordamos. Gracias, tocayo, por esa analogía. Y justamente a veces en este mundo fantástico en el que estamos y que de repente nos toca enfrentarnos con ese villano y encontrar al maestro y tomar la decisión de enfrentarlo y cruzar el dragón y al final regresar al mundo como héroe, no nos damos ese proceso de observación profunda. Bien como lo dijiste al principio, no tiene que ser, o sea, todo el tiempo y no tienes que estar todo el tiempo achacándote, crucé por el río, crucé por ahí, luego llegué al desierto y qué menso soy porque me quedé con la armadura, de verdad, pero ¿por qué hiciste eso? O sea, no es posible, te quedaste ahí, ¿por qué estás haciendo? Nos pasa mucho en ese proceso de la autocrítica y se nos olvida que es simplemente de hacerle así, quitarlo y seguir adelante. Y muchas veces en ese proceso hay algo que para mí es sumamente importante y es la vulnerabilidad. Y es algo que admiro muchísimo de ti. Y es el poderte abrir de una forma en la que puedas pedir ayuda. Cuando tú pides ayuda, tocayo, literal, ¿desde dónde o sea, es que la pregunta puede ser un poquito capciosa porque es, o sea, el pedir ayuda, literal, es justamente pedir, me estoy ahogando, ayúdenme, sálvenme, ¿no? Pero muchas veces pides ayuda sin saber que te estás ahogando. ¿De qué forma pides ayuda tú? Mira, empiezo por reconocer que es algo que me ha costado trabajo y de hecho en mi noche oscura del alma, cuando tomé la decisión de dejar de tomar, me di cuenta de mi incapacidad de reconocer lo obvio y lo evidente y de mi incapacidad de pedir ayuda. Wow. Y creo que pues había sido parte un poco de mi historia en el sentido de que pues como nunca me había sentido tal vez con ese apoyo, con esa contención, sobre todo de mi madre y mi padre, pues ¿a quién le iba a pedir ayuda? ¿Sabes? Pero para mí el poder expresar mis sentimientos y mis emociones siempre ha sido algo medular en mi vida. Independientemente de los momentos, siempre ha estado muy presente. Y entonces, pues muchas veces sin siquiera expresar la necesidad de ayuda,
me llegaba por esta capacidad que siempre he tenido de comunicar mis sentimientos y mis emociones. Porque una de las grandes cosas que hizo bien mi madre fue meterme a terapia desde que tengo 5 años, cuando todo el mundo pensaba que la terapia era para locos. Y creo que yo a través de las emociones y de la vulnerabilidad puedo comunicar mucho mis necesidades. Y entonces, afortunadamente, pues he tenido un grupo de apoyo que me ha ayudado a transitar por estas aguas. Pero dices algo muy importante, porque hablas de poner atención. Y yo creo que todo en la vida se trata de eso, de poder poner atención de las señales, de poder reconocer dónde estamos y qué es lo que necesitamos. Y muchas veces tendemos también a, como decías ahorita, a juzgar el pasado, ¿no? Y decir, bueno, pues que yo por qué era esa persona que buscaba el éxito y demás, y que lo único que le importaba era el dinero y ¿no? Y es más, hasta decir, yo no era esa persona, ahora estoy descubriendo quién soy. Y eso también es falso. Tú sí eras esa persona. Y en ese momento eso era lo que eras. Y eso era lo que podías. Y eso era lo que tenías. Y no hay por qué verlo tampoco de mala forma. Hay que honrarlo, porque gracias a eso hoy estás donde estás. Exacto. Y creo que sobre todo lo que ha sido muy magnético en mi caso es poder reconocer esos errores. Yo recuerdo muy bien cuando iba rumbo a el tercer Wealth Mastery, que justo venía de la selva y de haber tomado esta decisión de dejar de tomar. No le había dicho a nadie que iba a dejar de tomar, más que a las personas que estaban en la selva. Y en el camino me fui con Pablo, con mi querido compadre y socio, y le dije en el camino a Valle Bravo, le dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de tomar. Y te lo quiero consultar, más bien, te lo quiero comunicar porque eres mi hermano, pero lo quiero también consultar contigo porque no sé si tú piensas que es un error que yo salga a decirle ahorita a 60 desconocidos que nos pagaron una lana por venir a este evento, wow, que soy alcohólico. Y fue un momento muy, muy emotivo. Me dijo, estás loco, güey. O sea, es tu ego el que piensa que hay un riesgo en hacer eso. Me dijo, es la mayor muestra de valentía y de generosidad poder compartir eso. Y yo le dije a 60 desconocidos antes de decirle a muchos familiares. Y con esto lo que te quiero compartir, tocayo, es que a ti y a toda la gente que nos escucha, es que no tengamos miedo de decir cómo nos sentimos. No tengamos miedo de pedir ayuda. No tengamos miedo de compartir nuestros errores. Porque hay un gran regalo detrás de hacerlo. Para uno mismo y para todas las personas que nos escuchan, porque eso genera esperanza. Porque, claro, somos espejos, todos somos espejos. Y cuando yo te veo, yo me veo, tocayo. Y cuando tú me ves, yo te veo de regreso. Cuando tú me ves, tú te ves también. Y es un superpoder, sobre todo el compartir nuestros errores, porque todos los hemos cometido y todos los vamos a seguir cometiendo. Y lejos de destruir confianza, genera muchísima confianza, porque nos hace humanos, nos hace imperfectos. Y ese es el sentido más profundo de la confianza. Saber que no somos perfectos, pero que aún así podemos contar el uno con el otro. Wow. Ahorita me recordaste, tengo un hijo de 4 años que la semana pasada lo llevé a caminar ahí, nos fuimos caminando, le agarraba la mano y veníamos y de repente lo volteó a ver y estaba así, ¿no? Se estaba limpiando la cara. Le digo, ¿qué pasó, Javi? Me dice, nada, se me metió un aire a los ojos, papá. Entonces lo volteó a ver y estaba llorando, ¿no? Y lo cargo y le digo, mi amor, ¿por qué lloras? No, yo no estoy llorando, papá. No, ¿cómo crees? Yo no estoy llorando. Dije, ¿de qué te acordaste? Ay, me acordé cuando fuimos al zoológico tú y yo, cuando me venías agarrando la mano. O sea, me deshizo, me dieron unas ganas de llorar impresionantes. Y le pregunté, ¿y por qué no me dices que eso estaba pasando? Dice, no sé. O sea, no sé por qué no te pude decir. O sea, pero me dijo, no sé. Ya no seguí indagando más. La verdad es que lo abracé, le dije que lo amaba, que lo quería muchísimo. Pero justamente abriste este podcast diciendo, muchas veces como hombres no nos han enseñado que llorar es malo, nos han enseñado que... Y a ver, yo nunca le he enseñado a mi hijo que llorar es malo. Yo lloro enfrente de mis hijos viendo una película, yo lloro cuando estoy preocupado.
o también lloro de felicidad y alegría. O sea, la verdad es que también lloro. No es que me la pase chillando, pero sí demuestro mis emociones. Y hay algo ahí en el colectivo que está ahí, o sea, ¿sabes? Está ahí, está clavado en nuestro DNA, está clavado, porque eso somos un conjunto de experiencias pasadas. Y a veces poderlo platicar y poderlo decir, está bien hacerlo, es sumamente sano y te lo agradezco. Muchas gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo. Y qué bueno que lo tocas porque sí creo que es una pandemia. Es una pandemia que vivimos mucho los hombres y pues ahorita no es muy popular hablar de los hombres, pero independientemente de eso, yo creo que es importante reconocer y hablar del problema que existe en la falta de comunicación de nuestras emociones y nuestros sentimientos y de la razón por la cual existe, porque eso es lo que menos se habla. Y existe porque el no comunicar las emociones y los sentimientos, el restringir nuestras emociones y sentimientos ha sido históricamente un mecanismo de control. Y de los hombres. Sí, claro. Claro, es un signo de fortaleza, de poder y demás, de control. Y entonces a los hombres les han enseñado históricamente en los últimos siglos a contener sus emociones como un mecanismo de control sobre sus hijos, sobre sus colaboradores, empleados, sobre la gente, sobre la sociedad. Pero entonces, ¿quién es el que está pagando el precio? Porque es el mecanismo de control, pero entonces la persona que lo ejecuta, pues está perdiendo de toda la belleza y la amplitud de los sentimientos, de las emociones y del cielo que vive dentro de nosotros. Entonces, creo que lo importante es que se empiece a hablar de eso. O sea, existe, ha sido un mecanismo de coerción, de control, pero creo que haciéndolo consciente y hablando del tema y teniendo más gente como tú, Tocayo, también, podemos ayudarle a nuestros hijos, empezando por ahí, y también a toda la sociedad a cambiar ese patrón que ha sido tan nocivo y destructivo para nosotros. Gracias por tocarlo, porque justamente en estos talleres que he participado apoyando a justamente sanar el sagrado masculino, esta esencia, nos damos cuenta que muchas veces nos enseñan a ser hombres otras personas, y a veces es tu mamá, a veces es tu papá, a veces es un tío, a veces es un abuelo, a veces puede ser justamente, como en tu caso, un papá que le faltaron herramientas y que tomó decisiones, y entonces tu visión de ser hombre va por ahí, y entonces se genera todo un proceso de culpa, y además el decir que yo soy así, entonces soy malo, y entonces se genera todo un círculo en espiral, como dices tú, pero hacia abajo. Uh-huh. Y algo que es maravilloso de todo este proceso es, que lo has vivido tú, es la comunidad. Y cuando nos damos cuenta que lo que la otra persona también te pasa, y que tú no eres el único con ese problema, y que tú no eres el único con ese miedo, y que te entiendes, y que ver situaciones como que hemos visto cosas con tanto sentimiento de que es un pecado, de que son situaciones que nos van a generar la autodestrucción, de que nunca llegaremos a ser felices, te das cuenta que estás en el mismo camino y que simplemente no nos estamos volteando a ver. Y te agradezco que lo hayas tocado y que lo hayas puesto sobre la mesa, porque es un tema que habrá que explorar más. Sin duda. Y la comunidad y el acompañamiento son claves en cualquier proceso de vida. Me encanta la película Into the Wild, ¿no? Y al final de la película dice happiness is only real when shared, ¿no? Y claro, la felicidad solo existe cuando es compartida, y no nada más eso. En estos procesos de transformación, el poder de una comunidad es fuertísimo. Yo hace poco estuve en un centro de rehabilitación, una persona muy querida estaba ahí trabajando, y me doy cuenta de la importancia también de los grupos, ¿no? Los grupos de Alcohólicos Anónimos y cualquier otra institución, llámale como quieras. Y son esos grupos los que le permiten a las personas salir, ¿no? Y yo creo que es una gran bendición, querido Tocayo, que existan líderes como tú también, que estén impulsando las comunidades y que estén dando a conocer nuevas ideas y que estén actuando desde ese lugar y generando estas tribus
que nos permitan ir avanzando e ir contribuyendo. De ahí viene la palabra tribu, contribuir, contribuyendo en apoyarnos y en ayudarnos a poder ser mejores personas, a ser personas más felices, a enfrentar nuestros miedos, a vencer nuestros dragones y lo que sea que traiga de retos la vida. Tocayo, cuando planteé este podcast, dije, tenemos que hablar de dinero, tengo que buscar la forma de hablar de dinero. Y hoy creo que lo hemos hecho. Decir, oye, pero no hablamos de dinero. Sí, lo hemos hecho. Y me gustaría mucho que lo hagamos justamente desde lo que acabas de decir, desde nuestros miedos, que lo hagamos desde que normalicemos el dinero. Y eso tú has hecho una gran labor, has estado entregando un gigante lingote de oro en esta comunidad para que las personas empecemos a ver desde dónde estamos superando. Y hablar del dinero empieza por lo que hemos hablado hoy, ¿no? Empieza por nosotros. Si tú pudieras hoy en día decirle a alguna persona que está pasando por una situación difícil de dinero, ¿qué consejo le podrías dar? ¿O qué opinión, más que consejo, o qué experiencia le podrías compartir? O sea, es interesante lo que dices, Tocayo, porque en efecto, sin hablar de dinero, estábamos hablando de dinero. El dinero es un espejo de todo lo que sucede en tu vida. Hay una relación con el dinero y esa relación con el dinero se ve reflejada en tu relación con tu pareja, en tu trabajo, contigo mismo. En cualquier relación está implícita esa relación con el dinero. Y la mejor manera que tienes de trabajar con el dinero es trabajando en ti mismo, trabajando en tu historia, en tu contexto, en todo lo que te ha pasado, en todo lo que te sigue pasando, en todo lo que te mete el pie, en todo lo que te saboteas, en todos tus miedos. Ahí está la clave también para ganar el juego del dinero. Porque independientemente de que yo te pueda enseñar todo lo que tienes que saber de las décadas que tengo en el sistema financiero, a invertir como Warren Buffett, como Ray Dalio, como la persona que tú quieras, no lo vas a lograr. No lo van a lograr. ¿Por qué? Porque los mismos patrones inconscientes que gobiernan tu vida te van a meter el pie. Y la mejor manera que tienes para cambiar tu situación financiera es trabajando en ti mismo. Es pudiendo comprender cuál es esa relación con el dinero que tienes. ¿Por qué no tienes la capacidad de crear dinero? Y te vas a dar cuenta que todo esto tiene que ver con tu historia, con tu mentalidad, con tu manera de comprender el mundo y poco que ver con las herramientas que tienes. Herramientas siempre puedes tener más. Hay muchísimos canales de YouTube que son gratuitos, donde pueden aprender a invertir como Warren Buffett. Es más, el portafolio de Warren Buffett está allá afuera. Cualquier persona lo puede copiar. Lo que nadie puede hacer es tener el valor que tiene Warren Buffett para poder aguantar bajadas del 50% de los activos sin que se inmute. El mismo Warren Buffett lo ha dicho. Él no llegó a ser la persona más rica del mundo por ser el más inteligente, sino por ser el más longevo. Es una persona que lleva invirtiendo 80 años de su vida, desde los 13 hasta los 93 años que tiene. Y poder hacerlo de manera consistente y constante es un arte que se necesita practicar y que se necesita ejercitar todos los días. Entonces yo lo que le diría a una persona que hoy no tenga la situación financiera que le gustaría es que voltee a ver hacia adentro y que comprenda por qué es que ha saboteado su vida financiera y que empiece a trabajarlo. Tocayo, tengo 4 preguntas más para terminar esta extraordinaria entrevista que si yo pudiera la seguiría. Has afirmado que la disciplina es la forma más pura de amor propio, pues significa tomar decisiones conscientes que te benefician en el largo plazo, aun cuando impliquen sacrificios en el presente. Esta definición tuya de disciplina, hoy, ¿en qué estás sacrificando y cuál ha sido tu mayor sacrificio? Fíjate que justo ayer compartí una imagen en la comunidad que me pareció muy interesante y decía algo así como The road to heaven feels like hell. O sea, el camino al cielo se siente como el infierno y el camino hacia el infierno se siente como el cielo, ¿no? Y tenías a una persona
que estaba haciendo ejercicio, se veía así como sufriendo, ¿no? En la parte, y tenías del otro lado una persona obesa comiendo. Y es lo que a veces resulta paradójico, ¿no? Porque cuando le dices a la gente que la disciplina es amor propio, o todavía más fuerte, que es algo que yo creo profundamente, que la disciplina es libertad, dicen, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo puede ser que la disciplina sea libertad? La disciplina la gente lo asocia con temas como rígidos. Y la realidad es que es muy distinto el libertinaje y la libertad, ¿no? Yo antes perseguía el libertinaje, que es hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras. Pero la libertad es uno de esos valores que entre más lo buscas, menos lo tienes. Porque si quieres ser todo eso, no tienes la libertad de comprometerte con algo, punto. Y creo yo que cuando te comprometes con algo y te comprometes contigo mismo y dices, yo voy a hacer y voy a tener esta disciplina porque lo que estoy trabajando es mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo espiritual, mi familia, todo lo que para ti es importante. Entonces lo que estás ganando es todo el futuro y toda la tranquilidad, toda la paz mental, toda la flexibilidad emocional que vas a desarrollar para que cuando vengan los momentos difíciles, que van a venir los quebrantos, van a venir las muertes, van a venir las separaciones, va a pasar, es ley de vida. A todos en algún punto de nuestra vida nos van a correr, o nos van a correr de la chamba, nos van a correr de la relación, o nos van a correr de algo. Y si no nos preparamos para esos momentos, y si no comprendemos que la disciplina es lo que nos va a permitir generar esa robustez, esa fortaleza emocional, ese amor propio, esa libertad, entonces no comprendemos el juego que estamos jugando. Porque eso es el sentido de la vida, es prepararnos para poder disfrutar de la experiencia humana, que la experiencia humana tiene experiencias muy buenas y tiene experiencias no tan buenas, pero la experiencia humana no cambia. Por eso todos estos Viktor Frankl y demás pues estaban felices en la cárcel, porque no podemos suscribir nuestra felicidad a lo que pasa externamente. Y la única manera de lograr esa felicidad en el tiempo y esa libertad es trabajando en nosotros mismos. Y eso se logra con disciplina. Gracias. Tocayo, suponiendo por un momento que no tuvieras esposa e hijos, toco madera, ¿cuál sería tu motivación más profundo para despertarte todos los días? Yo creo que seguiría siendo lo mismo que es hoy en día, que es explorar y compartir. Es poderle ayudar a la gente a mi alrededor a poder descubrir la riqueza en todo el sentido de la palabra, ¿no? Es crear libertad a través de la riqueza, es poderle ayudar a la gente a tener opciones. Me encantó cómo me presentaste como el arquitecto de las posibilidades. Y es poderle ayudar esta esperanza a la gente a mi alrededor, a las comunidades y a toda la gente a la que tengo hoy la fortuna de llegar a comprender que hay un mejor futuro y que hay una vida más rica si podemos trabajar en nosotros mismos. Si pudieras enseñar una sola cosa al mundo, ¿qué sería? Que el regalo más grande ya vive dentro de nosotros. La importancia de trabajar en uno mismo y de comprender que el regalo más grande ya vive dentro de nosotros. Gracias, Tocayo, por compartir. Para cerrar, la última pregunta de Café y Ideas es: si pudieras escoger un deseo que cambiara el mundo, imagínate que se te presenta el genio de Aladino y te dice, Javi, aquí está, pero la única condicionante es que tienes que escoger un deseo que pueda cambiar el mundo. ¿Cuál sería? Más conciencia, más conciencia, más conciencia, y eso empieza por cada uno de nosotros. Y creo que ahí vamos. Tocayo, gracias. Es un honor el poder compartir contigo esta hora y cacho. Ha sido increíble. Eres un arquitecto de posibilidades y te agradezco tu experiencia, tu vulnerabilidad, pero sobre todo te agradezco tu ser. Muchísimas gracias. ¿En dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden seguirte? Gracias, Tocayo. Me pueden encontrar en @Javier Morodo, sobre todo en Instagram, también en javiermorodo.com. También en Revolución de la Riqueza, en YouTube y en Spotify, que es nuestro podcast. Entonces también escúchenos por allá. Y también te quiero agradecer, querido Tocayo. Te quiero agradecer por tu valentía, por la valentía que has tenido en tu propio camino, que es una inspiración para muchos de nosotros. Y también por atreverte a venir a Wealth Mastery y
crear esta gran relación y esta amistad que tenemos, que valoro muchísimo. Para mí también eres un ejemplo y eres una gran inspiración. El poderte conocer y el poder compartir contigo la vida es un honor para mí, querido tocayo. Muchísimas gracias. Tocayo, hasta la próxima. Gracias. Gracias por escucharme. Sígueme en mis redes sociales, Javier Leuchter, en Instagram, YouTube y Facebook, así como en mi página web javierleuchter.com. Hasta la próxima.